Dudosa verdad histórica. Hoy vamos a hablar de la reforma constitucional de 1994, que fue hace 29 años. Para hablar de la reforma constitucional, separé como tres aspectos. Primero, la Constitución, qué es y a partir de qué es, desde qué se forma y sus reformas a lo largo de la historia. Después, el contexto en el que se da la reforma de 1994 y después la reforma propiamente dicha, que eso va a ser muy, muy largo. Así que empezamos. En primer lugar, ¿qué es una constitución? Una constitución es un documento fundamental que establece las normas, principios y estructuras de un sistema de gobierno o de una organización. Cuando se habla de un país, la constitución es la ley suprema que establece la base sobre la cual se organiza el gobierno, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Suele ser un documento escrito y legalmente vinculable que define la forma en que se ejerce el poder político y protege los derechos individuales y colectivos. Suelen incluir la forma de gobierno, los derechos fundamentales, los procedimientos de enmienda y los principios fundamentales. En síntesis, la Constitución es el marco legal para la organización de un país. Si vemos ahora la última edición que se encuentra o que encontré yo en PDF, cuando buscas Constitución Nacional, es publicada bajo el gobierno de Macri por la Secretaría de Derechos Humanos, Pluralismo Cultural y se presenta la Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales con jerarquía constitucional. Eso es la Constitución hoy, pero para que me llamaran a mí, para hacer historia. La Constitución fue primeramente declarada el 1 de mayo de 1853 y se escribe teniendo en base un texto escrito por Alberdi llamado Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Cuando leí ese nombre, yo pienso en la humildad de ese señor que estudió Argentina y dijo, esto tenemos que hacer para organizar un país. Y literalmente es la base de lo que aún hoy se tiene en cuenta de cómo nos seguimos manejando. Es decir, a partir de este primer documento de carácter republicano, representativo, federal y liberal, acorde a la época, una asamblea constituyente dicta la primera constitución. A partir de ahí, la Constitución Nacional tuvo 6 grandes reformas. En 1860, en 1866, en 1898, en 1949, en 1957 y por último, la que hoy cumple 29 años, la de 1994. Ahora bien, el contexto de 1994. Para el año 1994, Argentina se encontraba presidida por Menem, que fue el segundo presidente democrático luego de la última dictadura militar. El candidato del Partido Justicialista asumió 5 meses antes de lo pactado tras la reforma del radical Raúl Alfonsín. Durante los años de Alfonsín, el mundo había cambiado. El neoliberalismo y las presiones a favor del libre mercado se volvieron más agresivas que nunca. El mundo presenció el derrumbe del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. El capitalismo reinaba ahora sin contrincante. Los países desarrollados encaraban desmantelamiento de las funciones de bienestar que los estados habían instalado anteriormente a través de los gobiernos socialdemócratas o progresistas. El llamado Consenso de Washington tradujo ese interactivo en términos de las reformas que se suponía debían adoptar los países latinoamericanos. 10 mandamientos de política económica ortodoxa que impulsaron el FMI y el Banco Mundial. El programa de Menem en los 90 funcionó y redujo la pobreza al 30%. El control de inflación habilitó el progreso de las compras en cuotas que generaron una fiebre de consumo y la sensación ficticia de bonanza económica. Por el mundo, los partidos neoliberales hablaron del milagro argentino y los ofrecieron como prueba de que el consenso de Washington funcionaba. Sin embargo, los éxitos iniciales sobredimensionados por la entrada de capitales a causa de las privatizaciones y las refinanciaciones de la deuda externa concedió el FMI, se aplicaban sus recetas, taparon el creciente desequilibrio de la balanza comercial y el alza de desempleo. Permitieron así que Menem consiga su reelección en 1995, habilitada el año anterior por la reforma constitucional. Esta reforma, ahora sí llegamos, más o menos, se lleva a cabo gracias al Pacto de Olivos. ¿Qué es el Pacto de Olivos? Todo empieza en noviembre de 1993, cuando el presidente
Menem y el expresidente Raúl Alfonsín realizaron lo que se conoce hoy como el Pacto de Olivos, que fue un acuerdo político que se llevó a cabo en la residencia presidencial. Tenía como objetivo principal modificar la Constitución argentina para permitir la reelección y establecer un sistema de balotaje. Este acuerdo se llevó a cabo porque el expresidente entendía que si esta reforma se realizaría, sería mejor llegar a acuerdos con anterioridad, mientras que Menem comprendía el apoyo que tenía el expresidente en la sociedad y en las cámaras de senadores. En este momento, los dos partidos hegemónicos eran el PJ y la UCR. 2 semanas después de este pacto en Olivos, el PJ y la UCR justamente presentaron en Cámara de Diputados un proyecto conjunto para declarar la necesidad de la reforma constitucional. La ley 24.309, que es este proyecto de ley, obtuvo media sanción el 22 de diciembre de 1993 y su sanción definitiva el 29 de diciembre, porque estos eran los dos partidos que mayor cantidad tenían. No, si ya habían arreglado estos dos partidos, no había forma de que no saliera. A través de la convocatoria por parte del Congreso Nacional, que fue apoyada por un amplio consenso político, se basó en la necesidad de modernizar la Constitución. Luego se decidió que la reforma sería realizada por una convención constituyente, un cuerpo especial formado por representantes elegidos específicamente para este propósito. Los miembros de la convención fueron elegidos en las elecciones nacionales de 1994. La convención estuvo compuesta por representantes de todos los partidos políticos y provincias, incluyendo delegados de la ciudad de Buenos Aires, que hasta entonces no había tenido representación. La convención constituyente se reunió durante varios meses para debatir y pactar las reformas propuestas. Las deliberaciones se trataron en dos bloques. En primer lugar, el núcleo de coincidencias básicas, que fueron las acordadas en el Pacto de Olivos, que se debían votar por bloque, o sea, todo el bloque debía decir sí o no. Como ya el PJ y la UCR no habían arreglado esto, salieron que sí, la mayoría, y no se podían discutir estos 6 artículos. Estos 6 artículos incluían la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años, la reelección directa del presidente, la elección directa del presidente y vicepresidente a través del sistema de balotaje, la eliminación del requisito confesional para ser presidente, o sea, que sea católico o católica, cambia el número de senadores a 3 por provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, 2 por mayoría y 1 por minoría, o sea, el partido que tiene más votos tiene 2 senadores y 1 el segundo. Promueve la creación de un jefe de gabinete de ministros y regula la facultad del presidente en dictar reglamentos de dictamen de necesidad y urgencia. Una de las características de esta Constitución es regular el poder que tenía el presidente, regular el poder presidencial. Por otro lado, se creó un nuevo capítulo llamado Nuevos Derechos y Garantías, donde se introdujeron 8 artículos que consistían en la defensa de la Constitución y la democracia. Se establece que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Establece la creación libre, organización interna democrática, sostenimiento económico por el Estado y transparencia económica de los partidos políticos. Promueve la iniciativa de legislativa popular. El Congreso podrá someter a consulta popular los proyectos de ley y establece derechos ambientales y decreta derechos para los consumidores y usuarios, y ahora sí, por último, promulga los recursos sumarísimos, que son los de amparo, habeas corpus y habeas data. También incorpora 2 grupos adicionales de derechos: los derechos a los pueblos indígenas, en los que se reconoce su preexistencia étnica y cultural, el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades, el derecho a la propiedad comunitaria de sus tierras que tradicionalmente ocupan, y la participación en gestión de sus recursos naturales. Por otro lado, los derechos de acción positiva,
el Estado ordena tomar medidas de acción positiva para garantizar la aplicación real de los derechos constitucionales, en particular para niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. La reforma amplió el corpus de derechos al establecer jerarquía constitucional a 11 normas internacionales de derechos humanos. Estas 11 normas fueron la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Prevención y Sanción del delito de genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y la Convención sobre los Derechos del Niño. También la reforma modificó la pirámide de jerarquía de los tratados internacionales a jerarquizarlo por encima de las leyes. A esos 11 tratados internacionales, hoy en día creo que hay 6 más, creo que son 17 tratados internacionales que se incluyen en la Constitución Nacional. Además, la reforma creó 7 órganos estatales, delimitó las facultades del Congreso, las facultades del Poder Ejecutivo y las facultades de gobiernos provinciales, y en esa parte aumentó el poder de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo un régimen especial de autonomía que se aproxima al régimen provincial, y reformó las normas de materia electoral, como nombraron al principio, estableció equilibrio fiscal entre el poder central y las provincias, y otras series de reformas, y por último, estableció 3 cláusulas transitorias. La primera cláusula ratifica la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, establece su recuperación, que es un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, unifica el inicio de los mandatos al 10 de diciembre y establece el mandato de Menem, iniciado en 1989, como su primer periodo, ya anunciando que sería reelegido en 1995. Eso es todo lo que trae la nueva reforma. Fundamental. Mi única, sí, mi Fundamental para lo que es única la democracia pregunta, actual. y mi única pregunta es ¿por qué mierda es que no se habla tanto de toda la Constitución en las escuelas y en las universidades? A mí realmente me sorprende, porque No, hacía esto, pensaba mucho en vos que sos fan de la Constitución por alguna razón, porque yo entiendo los derechos, pero yo veo más la justicia como eso, como lo que es justo, no lo que está escrito. no, es que desde que estudié Derecho, mi profesora me abrió mucho la cabeza con un montón de situaciones que leo y digo, flaco, dale, no puede ser que te lo diga acá escrito, ¿entendés? Y que vos no lo puedas entender. Eso me da muchísima bronca, entender que realmente tenés un montón de cosas que están escritas para bien. Claramente hay un par que están escritas para mal, obviamente. Hay algunas cosas hechas acá, por ejemplo, en cuestión de comunicación, que es lo que estudio yo, que están de forma puesta rari para que haya, digamos, espacios en blanco, para que haya gente que quiera hacer lo que quiera hacer de su vida, pero me sorprende que no se hable tanto de esto, o sea, es como, hay un montón de derechos que uno piensa que tiene por sentado, que da por sentado, y es como, no, pará, acá hay una cosa que está escrita, que tipo que y trabajaron para esto, no sé, me da bronca, me sorprende que no haya tanta gente que la haya leído. Perdón, y que son Y cosas esto que tienen menos de 30 años. Creo Claro. que esa es la sorpresa. Sí, y bueno, igual yo creo que esta es la reforma que se necesitaba después de la última dictadura. Por eso estuvieron hablando mucho del PJ y la UCR, que fueron los 2 partidos que impulsaron la democracia en sus primeros años. Sí, y perdón, y que fueron los 2 partidos que durante la década siguiente tuvieron intentos de golpe de Estado. Alfonsín y Menem tuvieron los 2 intentos de golpe de Claro. Estado Sí, sí. durante 10 años.
el poder del presidente está completamente limitado y está bien. Claro, Señoras y tal señores, cual. voten bien, senadores y diputados, la puta Creo, madre. creo que, no sé, capaz, pero ya con el diario del lunes también lo primero que se puede achacar, o lo único que se puede cuestionar de la reforma al hacerse en pleno menemismo fue el haber permitido que Menem se pueda presentar a una reelección y no implementarlo a partir del próximo periodo ya de 4 años. Pero tiene ¿Explico? lógica que haya sido así. Sí, Sí, obvio, es lo que obvio que había tiene lógica y pasado. habrá sido una condición propia el haber podido ser reelecto, como también así en su momento quiso imponer una segunda reelección para las del 99, que al final No que al sucede. final no sucedió. Eh, Pero bueno, pero sí es recontra destacable que nos dio un montón de cosas que antes no había. Y bueno, y ahora hay cualquier boludo diciendo que queriendo desafiar la Constitución. sí. Mamita pollo. Gracias, Evis, por venirte. No, Siempre. hacer